Cordial saludo, señores sinoidales de la Universidad Baja California y demás invitados. Mi nombre es Lismenia Rosa Pérez Ateortúa, candidata al doctorado en educación de su prestigiosa universidad, con la investigación Elementos pedagógicos que propician la capacidad crítica altérica en el maestro y el estudiante, potencializando el proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación, desarrollaremos el trabajo de investigación. La escuela es uno de los agentes socializadores y transformadores esenciales de la sociedad. Por lo mismo, se debe revisar constantemente su rol de formadora en los diferentes escenarios de participación en que se desenvuelve y ahondar en sus incidencias en todos los estamentos de la estructura social. Es justamente en la escuela donde podemos adentrarnos en el protagonismo formativo del maestro como primer agente de la formación, quien debe asumir los retos de una educación incluyente, dialógica, con sentido humano y capaz de orientar en sus estudiantes de acuerdo a las nuevas dinámicas que nos exige el mundo, globalizado y multifacético. A la vez también encontramos el protagonismo emergente de los estudiantes que cada vez reclaman mayores espacios de participación, que exigen cambios sustanciales para asumir sus propios roles como sujetos creativos, reflexivos y capaces de autocriticarse, con el fin de encaminarse a la construcción de un nuevo sujeto crítico altérico que se proyecta en la constitución de una sociedad sustentada en principios de justicia, participación, democracia, equidad, integración y humanismo. Para lograr esto, entonces se parte de una reflexión crítica del sistema educativo colombiano. Desde allí tomamos el modelo pedagógico en donde se observan las estrategias formativas, tanto metodológicas como didácticas, en donde aquí se establecen las instituciones educativas y en este contexto la institución educativa Consejo Municipal El Porvenir, con el fin de caracterizar aquellas acciones que manifiestan una formación crítica altérica en los diferentes escenarios de participación formativa, tanto en los maestros como en los estudiantes. Otra de las dificultades que observamos dentro de las instituciones educativas es el problema de la vida escolar en la institución educativa, en donde nos damos cuenta las diferentes limitaciones que tienen en los espacios de participación, la formación continua de los docentes y estudiantes en el desarrollo de habilidades y competencias cognitivas, humanas, ciudadanas y laborales, las cuales son necesarias para una educación en contexto que les permitan actualizarse, contextualizar una formación de enseñanza y aprendizaje y les oriente a la posibilidad de dar respuesta a las exigencias que el mismo entorno exige. Por lo tanto, esto nos lleva y nos encamina directamente a la pregunta de investigación. ¿Cómo los maestros y estudiantes manifiestan la capacidad crítica altérica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de orientar y fortalecer desde una reflexión, desde sus vivencias y experiencias formativas en la institución educativa Consejo Municipal El Porvenir, dando respuestas a las exigencias y necesidades del entorno? Ahora pasamos al objetivo general. ¿Qué se requiere dentro de ese objetivo? Lo primero es que vamos a caracterizar en la institución educativa Consejo Municipal El Porvenir de Río Negro, Antioquia, la forma como los estudiantes y como los maestros, a través de sus experiencias y reflexiones cotidianas, su capacidad de ser sujetos críticos altéricos ante la realidad que nos acontece, con el fin de aportar elementos pedagógicos que propicien el desarrollo de todas sus potencialidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y así fortalecer la formación humanizante. Para esto, entonces, se desarrollaron 4 objetivos específicos. El primero, comprender los diferentes elementos educativos que aportan a la institución en el proceso de formación de los estudiantes como sujetos críticos. Vamos a analizar las prácticas educativas de los maestros, las acciones concretas que nos van a dar muestra de esa capacidad crítica y esa capacidad altérica.
Y por último, conocer los diferentes mecanismos de participación en los espacios educativos con el fin de identificar los diferentes elementos particulares que dan muestra de una formación crítica altérica. Y a partir de allí, se van a aportar algunos elementos pedagógicos de reflexión y de acción que conlleven a potencializar las capacidades de los estudiantes y de los maestros en su formación crítica altérica en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje para propiciar una formación mucho más humanizante y mucho más contextualizada. Por lo tanto, pretendemos como hipótesis, esta se basa en implementar estrategias pedagógicas y metodológicas que posibiliten la participación tanto como del maestro como del estudiante en su formación crítica altérica, potencializando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto llevó un diseño metodológico para lo cual iniciamos este proceso desde una investigación descriptiva de estructura mixta. Se ha tenido en cuenta las realidades obtenidas en las intervenciones del campo de trabajo de la institución educativa. Con respecto al modelo se hizo una comparación en el modelo pedagógico comparado con la teoría crítica de la educación y la pedagogía de la otredad, sustentada en la filosofía de la alteridad. En cuanto al enfoque cuantitativo, se parte desde la recolección de datos para el diagnóstico, buscando analizar de manera objetiva las vivencias y experiencias que van más allá de la subjetividad y encontrar elementos comunes, factibles, medibles, que le den una consistencia a la investigación pedagógica. Y para el enfoque cuantitativo, como tal, se realiza a través de una medición externa por medio de encuestas, entrevistas estructuradas para poder extraer conclusiones objetivas y relacionar causa-efecto entre las variables. Luego de que hicimos todo este trabajo en el campo, entonces, antes de iniciar, realizamos una encuesta de viabilidad para ver qué tan factible era este proyecto dentro de la institución. Se realizó una encuesta a los rectores y directivos docentes para dar ejecución a esta propuesta investigativa. Para esto, realizamos una prueba piloto en otras instituciones oficiales del municipio y con esto nos permitió afinar un poco más la encuesta y poder aplicarla. Con sus resultados, entonces, observamos que se puede hacer la investigación dentro de la institución. Los instrumentos que utilizamos en esta investigación fueron cámaras de videos, computadores, formatos de encuesta, las guías de las entrevistas y trabajamos con la escala de actitud de tipo Likert. ¿Qué técnicas y métodos trabajamos dentro de este proceso? Las técnicas fueron diseñadas para identificar las características que se presentan para la formación de sujetos críticos altéricos, tanto en docentes como en estudiantes. Estas no buscaban en ningún momento cuestionar el quehacer del docente y actuar en los actores educativos, solo una caracterización. Para la validación de cada una de estas técnicas empleadas, cada una de ellas fue sometida a una revisión minuciosa por 2 expertos, quienes con sus aportes permitieron perfeccionarlas. ¿Qué técnicas utilizamos? Utilizamos la observación participante, la entrevista, los grupos focales, cuestionarios, utilizamos videoforos, en donde tanto el estudiante como el maestro se sintiera en una tranquilidad para poder expresar y manifestar todas las situaciones que están aconteciendo en la institución educativa. Todas estas técnicas se almacenaron en varias situaciones, se grabaron en audios, en videos y con el procesador de ATLAS-T y el análisis de datos estadístico. Este ATLAS-T es un software que se utilizó para segmentar los datos, relacionarlos, organizarlos en unidades significativas y luego ser procesados en el análisis de datos estadístico. Luego se obtuvieron datos. Cuando obtuvimos estos datos no estructurados, posteriormente los convertimos en una información estructurada, posibilitando la comprensión de posturas, percepciones, emociones y vivencias para cada uno de los participantes. Para el proceso de reducción de datos, se revisó el material transcrito a través de la lectura de estos textos narrativos y se obtuvo un panorama muy general
de los datos recogidos. Posteriormente se efectúa la tarea de segmentación de unidades considerando los criterios temáticos y seguidamente se realizó la codificación y categorización de esta información utilizando el programa de ATLAS-TIT, en el cual la sistematización de datos que dan la respuesta a los objetivos de investigación. Con la codificación se buscó ir un poco más allá de los datos, que trascendieran de una forma comprensiva y generar reflexiones muy pertinentes para el proceso de investigación. ¿Qué población tuvimos en la muestra? Me devuelves, por favor. En la población y la muestra, entonces, se tuvo la comunidad educativa del Consejo Municipal El Porvenir de Río Negro, Antioquia, Colombia, en donde allí tomamos específicamente toda la población de los estudiantes de grado noveno. Tuvimos también a los directivos docentes, al rector, al personero estudiantil, al representante de los estudiantes al consejo directivo y el contralor estudiantil. Como nuestra población de los estudiantes de grado noveno era siempre bastante grande, entonces la sometimos a la fórmula para tomar la muestra mucho más específica, para lo cual tuvimos una muestra de 104 estudiantes, como nos lo presenta aquí la matriz de los tamaños muestrales, 104 estudiantes. Bueno, toda esta sustentación de la tesis la tuvimos en cuenta en los siguientes autores, para lo cual se basó este proceso de investigación: una criticidad con alteridad, posible camino para la transformación escolar. Se inicia desde la Escuela de Frankfurt, con la teoría crítica, cuyos autores o representantes de esta escuela está Horkheimer, Habermas y Honneth. Esta teoría crítica nace con el interés de reflexionar fenómenos sociales. Por lo tanto, se interesa por realizar una crítica al sistema, a las estructuras dominantes, cuestionando los mecanismos que éstas utilizan para mantener el dominio de sí mismo. La teoría crítica, por lo tanto, sustenta epistemológicamente la pedagogía crítica. Quienes sus autores más relevantes tenemos a Paulo Freire desde la educación problematizadora aquí en América Latina y a Henry Giroz en la teoría de la resistencia en educación. Freire, él plantea que el que oprime también necesita ser liberado, que se encuentra alienado y reducido a una condición que él desconoce. Por tanto, el sujeto oprimido es llamado a develar esta condición en una dialéctica para el reconocimiento del otro. Este es un camino de lucha y de responsabilidad por el semejante. De igual manera, Freire encuentra en la educación un poder transformador de la existencia humana. De ahí que él concede al docente la misión de reencantar el mundo, favoreciendo la emancipación del oprimido. Por lo tanto, necesitamos, de igual forma, por otro lado, Giroz, al igual que Freire, presenta su teoría de pedagogía crítica con una visión eminentemente esperanzadora, enfocando su lucha radical en la educación como escenario político de apertura social que compromete y moviliza a todas las necesidades de la humanidad. Giroz, al igual que Freire, presenta su teoría de pedagogía crítica con una visión eminentemente esperanzadora, enfocando su lucha radical en la educación como escenario político y de apertura social que compromete y moviliza frente a la necesidad de humanizar al sujeto, de alcanzar la emancipación, de mirar. No obstante, Giroz muestra una relación más directa con la Escuela de Frankfurt, punto que señala la teoría crítica que dirige a los educadores hacia un modo de análisis que hace énfasis en la ruptura, en la discontinuidad y en las tensiones de la historia, mismas que llegan a tener un valor agregado. Hay que subrayar la intervención humana y a la lucha como aspectos centrales, mientras que simultáneamente revela la brecha que hay entre la sociedad como el hecho existente y la sociedad como podría ser. La pedagogía crítica acciona y reflexiona, convirtiéndose en un instrumento para los individuos que develen y revelen su propia realidad, reconociéndose en ella como sujetos
no como objetos que se instrumentalizan. Esta es la apertura a un espacio resignificado cultural, social y políticamente. Este binomio entre teoría crítica y pedagogía crítica se presenta como una alternativa necesaria para rechazar la reproducción de las injusticias de la sociedad actual. Dentro de esta es teoría crítica y que se apunta a la pedagogía crítica, entonces añadimos la ética de la alteridad. Esta ética de la alteridad, donde se da la filosofía del conocimiento del rostro por Emmanuel Levinas, esta filosofía lo que busca es la dignificación del otro, asumiendo una responsabilidad categórica con él, especialmente con aquel que es reducido, oprimido, vulnerado, invisibilizado en su esencia a través de las fuerzas del poder trazadas, entre otras razones por el egoísmo, la racionalidad, la positivación científica y la productividad económica, las cuales le han permitido al individuo ejercer dominio sobre sus semejantes. Entonces, por lo tanto, Levinas plantea una filosofía que supera los esquemas que han caído bajo la invisibilización del sujeto. Él nos convoca a una mirada del semejante con amor, trascendente a la comprensión de una ética donde la alteridad es la obligación por el otro que me antecede, porque ese rostro configura mi propio rostro en una relación asimétrica, construida en la donación que no espera más que el bienestar del otro. He allí una oposición heterónoma ante el imperativo de la responsabilidad por el semejante. Y es aquí donde la ética de la alteridad se transgrede a la pedagogía de la alteridad, donde el extraño se hace el cómplice de Joan Carlos Melis. En este sentido, Melis invita a lo nuestro, al maestro, que antes era extraño, a que se desprenda de esos intereses egoístas, que se inunde de una fuerza interna, que es el amor, para convertirse en el cómplice, en el otro cercano, que haya una relación íntima, el que acoge, el que reconoce y hace posible que el semejante se devele desde su esencia. Es decir, Melis acerca la filosofía de la alteridad a la pedagogía, señalando que el reconocimiento del rostro del otro se logra comprendiendo toda esta filosofía levinasiana, porque según Melis, la alteridad no es una característica que se añade a lo moral, sino que pertenece a su misma esencia constituyente. Este se da en un encuentro íntimo cargado de responsabilidad. Por lo tanto, cuando reunimos y aunamos esta pedagogía crítica con la pedagogía de la alteridad, vamos a dar una formación de sujetos críticos altéricos. De acuerdo a esto, la apuesta es entonces a una emancipación de un otros nos, que jamás va a instrumentalizar al otro. Esta va a ser una nueva mirada sobre la liberación. Este es un llamado a instaurar nuevos procesos sociales de resistencia radical, donde el otro es el compromiso ético de mi existencia. En consecuencia, hacer del aula de clase un sitio de confrontación para el cambio, desde un desafío para el mundo de hoy. Porque los educandos, los estudiantes, en medio del encuentro que establecen con otros, con su realidad, deben ser partícipes activos en la configuración de nuevas realidades. Por lo tanto, si es necesario, habría que apelar a una actitud de resistencia dentro de unos principios éticos de responsabilidad por el semejante. Ahora pasamos a los resultados que se obtuvieron de todo este trabajo de campo que se realizó. Observamos en este momento unos resultados de las encuestas que realizaron tanto los estudiantes como los maestros, comprendiendo realidades desde sus posturas. Al momento de observar con los jóvenes estudiantes y maestros lo que acontece en el interior de la escuela, surge una serie de opiniones sobre diversos asuntos que para estos agentes de la educación son muy significativos. Estas concepciones son muy diversas. A ellas
se critican muchas situaciones que emergen en la institución. Sin embargo, también se destaca la importancia de su labor. Se partió de unas reflexiones de los jóvenes estudiantes y maestros que asisten a ella para pensar en la posibilidad de una escuela que brinde oportunidades hacia la formación del estudiante como sujeto crítico altérico. Es paradójico que la escuela busque una formación del joven estudiante en todas sus posibilidades, en todas sus competencias, cuando es ella misma que limita a que el joven estudiante pueda ser partícipe de todo ese proceso de formación. Pues, ya que esto exige que tanto al igual que el maestro que se siente oprimido, el maestro que es un dinamizador y un protagonista activo de su formación integral, pero a la vez no se le permite cuestionar los modelos ideológicos y formativos propios de la institución y de la educación en general en pro de una formación contextualizada y humanizante. Por lo tanto, lo planteado por los participantes muestra que la escuela como una institución que mantiene una estructura mucho más, en casos muy inflexibles, en donde es invisibilizadora de algunas características del estudiante, establece limitaciones que controlan las manifestaciones dentro de ella, es decir, la escuela en muchas ocasiones trata de limitar, de oprimir, de invisibilizar toda esa vida juvenil que realmente debería ingresar a la escuela, pero sin embargo la actividad escolar sí transgrede, pasa las barreras y las fronteras, las cuales van hasta el hogar de los estudiantes. En consecuencia, entonces se puede señalar que la escuela orienta su accionar para una formación cognitiva y el desarrollo de la razón, el moldeamiento del comportamiento, el desarrollo de habilidades específicas para el desempeño laboral en sus estudiantes. El cumplimiento de sus propósitos se limita al entrar la vida del estudiante a la escuela. A ella solamente le interesa particularmente el rol de estudiante, por eso hay una conformidad escolar. El joven estudiante termina siendo invisibilizado, coartado y reducido a una simple condición de aprendiz. Es decir, la escuela termina convirtiéndose en un escenario de reproducción social y cultural que profundiza en el propósito de formar un sujeto con capacidades suficientes que le permiten vincularse al mundo productivo, el cual se está de manera competitiva y qué es lo que se quiere. Bueno, en cuanto a las encuestas de los maestros, la pedagogía crítica desde una perspectiva altérica de alguna manera permite que el maestro y el estudiante de formación asuman sus vivencias, la enseñanza, la formación, donde reconocen y que abran los dinamismos escolares y que acojan las distintas características y necesidades para estos procesos y los espacios ofrecidos por la escuela, donde todos tienen la posibilidad de construir las características necesarias propias de la institución educativa. Entonces es importante, a partir de estas reflexiones que hacen los maestros, es importante ver cómo se acercan, cómo ven la realidad, de cómo pueden intervenir en ella y, lo más importante, cómo buscar transformar esa realidad que les acontece. A su vez, dentro de la escuela se destaca la labor del maestro, quien ha sido criticado porque en ocasiones se cometen errores, pero en medio de esta realidad se constituye en una persona significativa para sus estudiantes, porque en la medida que él atiende dentro de sus posibilidades, él orienta, divierte, escucha y muchas veces expresa con amor y pasión la entrega de su labor. Otro de los estamentos que tenemos dentro de los resultados es la participación escolar desde una mirada del estudiantil. En este contexto escolar, los educandos continúan viviendo situaciones caóticas frente a los espacios que les permiten ser visibilizados, acogidos y reconocidos como sujetos de derechos. Es por ello que las vivencias de algunos estudiantes en la escuela muestran de manera clara
cómo en ella no solo se cumple una función instrumental, sino que también coartan en gran medida las libertades que necesitan los estudiantes como sujetos de derechos. Es evidente que la escuela, desde su estructura funcional, pretende hacer creer que es pensada para un ejercicio democrático, en el que los jóvenes estudiantes pueden expresarse libremente siendo reconocidos por sus pensamientos. Y es así como por sus capacidades de generar cambios desde sus experiencias. Sin embargo, es la institución que limita esas posibilidades de visibilización y se ven truncadas cuando los jóvenes quieren desnudar sus mentes, a expresar todas sus emociones. En consecuencia, las relaciones entre docentes y estudiantes continuamente se ven afectadas desde los procesos de comunicación, siendo esta la base fundamental para dar apertura al reconocimiento del otro por medio de las relaciones intersubjetivas. Por consiguiente, los procesos de participación y democratización aportan a la generación cambios en la escuela en medio de las confrontaciones, consensos que posibilitan una mejor forma de convivir y aportar en el contexto que convoca la acción política a sus agentes. Un llamado a la utopía. En ese sentido, el sujeto crítico altérico es una persona capaz de reflexionar, comprender diferentes realidades sociales para tomar una postura a través de la cual acoge y cuestiona, deconstruyendo y reconstruyendo con la realidad propia o la de un grupo social, desde una postura ética que lo alienta a tomar una actitud de entrega, de responsabilidad hacia ese otro. En él se constituye en su mayor interés un medio en las relaciones dialógicas que se dan en los escenarios de participación, que permiten el reconocimiento del semejante, dejándolo que devele su rostro, comprendiendo que esta opción ética no lo obliga a dejar de ser, solo lo exhorta a permitir al otro ser. Es decir, el sujeto crítico altérico se reconoce con características particulares propias de su individualidad. Además, atiende que las ha ido configurando a partir de las relaciones intersubjetivas que establece como ser social, en las que influyen sus propias experiencias y la de los demás. Asimismo, la función del maestro debe responder a todas esas necesidades de concertar esa teoría y esa práctica dentro del quehacer educativo. Ahora pasamos a nuestras conclusiones. La escuela entre limitantes y posibilidades para la formación de un estudiante sujeto crítico, altérico. Aquí tenemos que la escuela, una de las conclusiones, la escuela entre limitantes y posibilidades para la formación de un estudiante como sujeto crítico altérico. En todo este campo de investigación y toda la transformación de los datos que se obtuvieron, tenemos como primera instancia a la estructura institucional que se interpreta que existe en un desconocimiento de los elementos de orden científico propios de las asignaturas académicas, asimismo en el manejo legislativo que se aplica en los manuales de convivencia. Además, se evidencia cierta incapacidad de adaptación de la escuela a los diferentes desafíos que el entorno nos está ofreciendo. Vamos ahora entonces, allí mismo observamos como una posibilidad para la formación de sujeto crítico en las instituciones educativas es ese acto educativo en donde hay maestros que manifiestan todas esas posibilidades que se pueden dar dentro del aula de clase y que esto puede ser un parámetro para dar inicio y cabida a esta formación de sujetos críticos. La participación, un camino a la transformación. La participación definitivamente es el medio para el reconocimiento del sujeto como actor transformador del contexto. Es una puerta ante la necesidad de expresar la libertad, permitiendo así la emancipación del pensamiento y la acción política. Es de ahí entonces que es importante todos esos escenarios de participación, tanto para maestros como para los estudiantes dentro de la institución educativa. Y la última conclusión, sujeto crítico altérico, una alternativa para la escuela. Aquí el sujeto visto desde la alteridad, donde existe una relación con el otro, pues este es quien lo configura y lo convoca mediante las relaciones interpersonales, que siendo dialógicas, lo llevan a una visibilización del legítimo otro. En consecuencia, un sujeto crítico altérico reconoce la dignidad, la diversidad
y a la vez que se compromete en una responsabilidad que lo excede, no para moldear a sus semejantes, sino para acogerlo en un acto de amor y un amor sin erótica. Por último, tenemos las recomendaciones, en donde se debe formar tanto a estudiantes como maestros bajo una crítica, unos argumentos reflexivos. Se deben formar sujetos decisivos, autocríticos, responsables y solidarios. Una valoración del otro y lo otro, donde las relaciones dialógicas son definitivamente lo más importante para poder poseer un diálogo asertivo, donde hayan espacios de confianza, una capacidad de discernimiento y muy importante, la formación académica y humana no se puede dejar a un lado. Muchas gracias.